Tu respiración se acelera. Sientes un nudo invisible que aprieta el pecho, una sombra que se desliza entre tus pensamientos y los convierte en tormentas. Cada idea parece chocar con otra, como si tu mente se hubiera transformado en un mar embravecido donde no puedes distinguir la superficie. Y por más que intentes escapar de esa sensación, parece seguirte a todas partes. ¿Te suena familiar? Si alguna vez has sentido que tu cabeza no se detiene, que el ruido interior es tan fuerte que no te deja escuchar tu propia calma, entonces este mensaje es para ti. La mayoría de las personas creen que la ansiedad es una maldición que llega sin aviso, una especie de castigo que deben soportar hasta que pase la tormenta. Intentan silenciarla con distracciones, cubrirla con palabras bonitas o reprimirla con una sonrisa forzada. Pero eso solo la hace gritar más fuerte. Porque la ansiedad no es un monstruo. Es una campana. Una llamada que proviene de lo más profundo de ti, pidiendo ser escuchada. Y cuando aprendes a responder a esa llamada, cuando dejas de luchar contra ella y comienzas a comprender lo que intenta mostrarte, algo extraordinario ocurre, el caos se convierte en guía. Empiezas a ver que cada latido acelerado, cada pensamiento inquieto, era una brújula intentando devolverte a ti mismo. No era un castigo, era una advertencia amable de que habías dejado de estar presente. Hoy no hablaremos de trucos para calmarte por unos minutos, ni de frases vacías que suenan bien pero no curan nada. Hoy iremos al centro de tu mundo interior. A ese punto silencioso donde todo comienza, tus emociones, tus decisiones, tu paz. Porque no se trata solo de apagar la tormenta, sino de aprender a caminar bajo la lluvia sin miedo a mojarte. Se trata de mirar de frente a tu ansiedad y decirle, gracias por mostrarme lo que necesitaba ver. Y cuando logres eso, algo dentro de ti despertará. Una calma que no depende del silencio exterior, una fuerza que no necesita controlarlo todo, una confianza que no teme al futuro. Porque entenderás que no necesitas huir de tu mente, solo necesitas volver a habitarla. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si has sentido que tus propias sombras empezaron a volverse un poco más claras, suscríbete al canal y deja tu comentario. Cuéntame qué parte resonó contigo, que descubriste en tu propio viaje hacia la paz. Este espacio existe para recordarte que no estás solo, que tu mente no es tu enemigo, y que dentro de cada pensamiento que te asusta, hay una luz esperando ser comprendida. Capítulo 1. El eco invisible de la mente. Imagina que dentro de ti habita un antiguo guardián, una presencia silenciosa que vigila cada movimiento, cada pensamiento, cada suspiro. No descansa, no olvida. Está siempre al acecho, preparado para protegerte de todo lo que perciba como una amenaza. Ese guardián se llama ansiedad. Antes de poder calmarlo, primero hay que comprenderlo. La ansiedad no nació en esta era de relojes y pantallas, es tan vieja como el fuego. Fue la brújula que permitió a nuestros ancestros sobrevivir, el instinto que los mantenía alertas ante el rugido en la oscuridad o el crujido de una rama bajo los pies de un depredador. En aquel entonces, su voz era necesaria. Pero hoy, en medio del ruido urbano, ese mismo guardián reacciona ante notificaciones, compromisos, silencios prolongados o pensamientos que aún no existen. Piensa en él como un perro fiel que ladra a cualquier sombra. No está roto. Solo necesita aprender de nuevo qué es peligro y qué no. Tu mente ansiosa no es tu enemiga, es una parte tuya que se volvió hipervigilante. Un sistema de alarma emocional que sigue creyendo que vives en una cueva, aunque ahora tus depredadores sean correos electrónicos, deudas o conversaciones pendientes. El cerebro humano tiene una fascinación natural por lo que puede salir mal. Está diseñado para detectar errores, vacíos, riesgos. Este mecanismo, lo que los psicólogos llaman el sesgo de negatividad, fue una bendición cuando necesitábamos sobrevivir, pero en el presente se ha convertido en una distorsión. Donde antes veía colmillos, ahora ve juicios. Donde antes escuchaba a un tigre, ahora escucha sus propios pensamientos amplificados. Cuando la ansiedad toma el control, tu mente entra en un estado primitivo. La amígdala, esa centinela cerebral, activa la alarma, y la razón se apaga. El cuerpo se prepara para luchar o escapar, incluso cuando el peligro es una conversación,
una decisión o una duda que solo existe en tu cabeza. La sangre deja las zonas racionales del cerebro y fluye hacia los músculos, el corazón late más rápido, la respiración se acorta. No estás en peligro, pero tu cuerpo no lo sabe. Y, sin embargo, hay algo hermoso en todo esto: el cerebro es maleable. Tiene la capacidad de reinventarse, de trazar nuevos caminos como un río que aprende a fluir por otro cauce. Esa habilidad se llama neuroplasticidad, y es la prueba viviente de que puedes transformarte. Cada vez que eliges observar tu ansiedad sin rendirte ante ella, estás reescribiendo tu mente. Cada respiración consciente, cada momento en el que eliges no huir, fortalece un nuevo circuito que te enseña a permanecer en calma incluso cuando el guardián grita. El primer paso, por tanto, no es luchar contra la ansiedad. Es dejar de resistirte a ella. Porque cuanto más intentas controlarla, más se defiende. Piensa en el mar: si nadas contra la corriente, te agotas; si fluyes con ella, descubres que puede llevarte a un lugar distinto. Tu ansiedad es esa corriente. No es el enemigo, sino el movimiento. También hay algo que alimenta al guardián más que cualquier otra cosa: la incertidumbre. Tu mente ansiosa quiere certezas, planes, garantías. Pero la vida, con su naturaleza salvaje, no ofrece ninguna. Intentar dominar lo incontrolable es como tratar de atrapar humo con las manos: cuanto más te esfuerzas, más se escapa entre tus dedos. La serenidad nace, no del control, sino de la confianza. Aprender a soltar no es rendirse, es recordar que el río sabe llegar al mar aunque tú no veas el final del camino. Muchas personas intentan eliminar la ansiedad como si fuera un error del sistema. Pero las emociones no son errores, son mensajes. Algunas veces, la ansiedad te muestra una herida que no has atendido. Otras, solo repite una historia antigua que ya no tiene sentido. Tu tarea es escuchar sin identificarte, interpretar sin huir. Distinguir entre la voz que advierte y la voz que miente. Cuando logras hacerlo, cuando comprendes que la ansiedad no vino a castigarte, sino a iluminar lo que has ignorado, sucede algo profundo: el guardián se calma. No porque lo hayas silenciado, sino porque por fin fue escuchado. Y en ese instante, entre una respiración y otra, descubres algo que ningún ruido puede robarte: una quietud tan clara, tan simple, que parece venir de un lugar anterior a tus pensamientos. Un eco invisible que siempre estuvo ahí, esperando a que volvieras a casa. Capítulo 2. Los hilos ocultos del desasosiego. La ansiedad no brota como una tormenta súbita en el cielo despejado. Es más bien una lluvia que lleva tiempo formándose, un conjunto de nubes que se acumulan silenciosamente hasta que, de pronto, el aire se vuelve pesado. Si quieres comprender tu mente inquieta, no basta con secar el suelo después del aguacero, hay que mirar al cielo y entender que la hace llover. Cada pensamiento ansioso tiene raíces que se hunden en lo profundo, en los rincones más antiguos de tu historia. Allí viven los hábitos invisibles, los recuerdos dormidos, las exigencias que heredaste sin darte cuenta. La mayoría de las personas se limitan a tapar los síntomas, respiran, se distraen, buscan alivio, pero nunca miran lo que alimenta el fuego debajo de las cenizas. Por eso la ansiedad regresa. Porque lo no comprendido siempre vuelve a buscar atención. Una de las raíces más persistentes es la ilusión del control absoluto. Ese deseo de querer anticiparlo todo, de tener garantías, de cerrar todas las puertas al error. Vivimos creyendo que la calma depende de mantener el mundo perfectamente ordenado. Pero la vida nunca firmó ese contrato. El control se convierte en un dios falso al que rendimos sacrificios diarios, horas de sueño, paz interior, momentos de presencia. Y sin embargo, cuanto más tratamos de sostener el orden, más sentimos que se nos escapa entre los dedos. La ansiedad es esa mano temblorosa intentando detener el viento. También está la herida del perfeccionismo, ese eco interno que dice todavía no es suficiente. El perfeccionismo es un espejismo que promete seguridad a cambio de agotamiento. Te convence de que, si haces todo impecablemente, evitarás el rechazo, el juicio, el fracaso. Pero la perfección no es un refugio, es un laberinto sin salida. Te empuja a correr tras una meta que siempre retrocede un paso más,
y cuando finalmente llegas, ya hay otra más adelante. Bajo esa exigencia hay miedo. Miedo a no valer si no brillas, miedo a que el amor sea una recompensa y no un derecho natural. Otra raíz, aún más profunda, es la memoria del cuerpo. Tu cuerpo recuerda lo que tu mente ha intentado enterrar. Cada susto, cada traición, cada momento en que te sentiste indefenso dejó una huella. Y esas huellas, con el tiempo, se convierten en alarmas que suenan sin motivo aparente. Por eso a veces te invade la ansiedad incluso en momentos de paz. No estás reaccionando al presente, sino a una sombra antigua que tu sistema nervioso aún confunde con peligro. El cuerpo no miente, solo necesita ser escuchado sin miedo. Y están las historias que te repites sin darte cuenta. Algo va a salir mal. No soy suficiente. El mundo es peligroso. Son frases que se clavan en lo profundo de la mente y empiezan a dirigir tu vida como un guión invisible. Esas narraciones se transmiten como herencias, de familia, de cultura, de experiencias. Son los lentes con los que miras todo. Si crees que el mundo está lleno de amenazas, tu cerebro encontrará pruebas para confirmarlo. No porque sea verdad, sino porque el miedo es un gran narrador, y le encanta tener razón. A todo esto se suma el ruido del mundo exterior. Vivimos en una época que alimenta la inquietud. Los medios te muestran tragedias minuto a minuto, las redes te comparan con versiones editadas de los demás, y la publicidad te recuerda constantemente lo que te falta. El miedo vende. La prisa entretiene. La calma, en cambio, no genera clics. Sin darte cuenta, empiezas a absorber la ansiedad colectiva como una radio que no puedes apagar. Incluso en silencio, el ruido sigue dentro. Otra raíz olvidada es la desconexión del cuerpo y de la tierra. Has aprendido a vivir en la cabeza, como si fuera solo pensamiento. Pero cuando te desconectas del cuerpo, pierdes la brújula natural que regula tus emociones. Tu respiración se vuelve superficial, tu pecho se cierra, tu postura se encoge. Y esa desconexión crea la sensación de estar a la deriva, incluso en medio del orden. Volver al cuerpo, sentir los pies en el suelo, el aire en los pulmones, el pulso que te recuerda que estás vivo, es la forma más simple de regresar a casa. Y, por último, está el miedo a volver a sentir miedo. Después de un episodio de ansiedad o pánico, muchas personas desarrollan un temor anticipado. Viven escaneando su interior, esperando el próximo temblor. Esa vigilancia constante mantiene encendida la alarma. Es como mirar al mar temiendo la ola que aún no ha llegado. Cuanto más te esfuerzas por evitar la ansiedad, más poder le das. El miedo a sentir se convierte en la raíz más difícil de soltar, porque se disfraza de precaución. En el fondo, todas estas causas son expresiones distintas del mismo deseo, querer estar a salvo. La mente ansiosa no busca destruirte, busca protegerte. Solo que lo hace desde un mapa antiguo, usando herramientas que ya no sirven en el presente. Comprender esto cambia el enfoque. Ya no se trata de eliminar la ansiedad, sino de actualizar el mapa, de enseñar a tu mente que el peligro ha pasado, que el presente es un lugar habitable. Cuando logras mirar tus causas con compasión, la ansiedad deja de ser una sombra que te persigue y se convierte en una maestra que te guía. Cada raíz que reconoces deja de apretar. Cada herida que nombras, cicatriza un poco más. Y poco a poco, el ruido se disuelve, revelando lo que siempre estuvo debajo, un espacio de quietud que no necesita ser buscado, solo recordado. Capítulo 3. El arte de habitar tu cuerpo. Hay un lenguaje que no usa palabras, un pulso que vibra debajo de la piel. Es el diálogo constante entre tu mente y tu cuerpo, una conversación antigua que nunca se interrumpe, aunque a veces dejes de escucharla. Tu estado mental no es una nube flotando sobre ti, es un reflejo de lo que ocurre en cada célula, en cada respiración, en cada latido. Comprender esa conexión no es un acto intelectual, sino una forma de volver a casa. No puedes aquietar la mente si el cuerpo sigue gritando en silencio. Cuando la ansiedad se enciende, el cuerpo entra en modo de defensa. El corazón corre, los pulmones se tensan, los músculos se endurecen como si se prepararan para un combate invisible. Es un ritual biológico heredado de milenios, el cuerpo se dispone a sobrevivir.
Solo que ahora los enemigos ya no son bestias salvajes, sino pensamientos, pantallas y expectativas. Y aunque el peligro sea imaginario, la reacción es real. La sangre hierve, el estómago se cierra, el pecho se vuelve jaula. Si este estado se repite demasiado, el cuerpo olvida cómo descansar. Pero dentro de esa misma maquinaria existe otra danza, más suave y sabia, el arte de regresar a la calma. En lo profundo de tu sistema nervioso habita una corriente silenciosa que espera tu permiso para actuar. Es el principio de reposo, el mecanismo natural que te devuelve al equilibrio cuando confías en él. El problema es que hemos olvidado cómo invocarlo. Vivimos acelerando el cuerpo y esperando que la mente se calme. Lo que en realidad necesitamos es detenernos y escuchar. La respiración es el primer puente hacia ese silencio. No una respiración automática, sino una que recuerde que estás vivo. Cuando inhalas despacio, permitiendo que el aire llene tu abdomen, el cuerpo recibe un mensaje de seguridad. Cuando exhalas largo y lento, el corazón baja el ritmo y la mente lo sigue. Prueba un compás distinto. Inhala en 4, sostén en 7, exhala en 8. Este simple gesto no solo regula tus pulsos, también le enseña a tu mente que no necesita apresurarse para sentirse a salvo. Tu postura también narra historias. Cuando la ansiedad domina, el cuerpo se encoge, como si intentara proteger un fuego débil en medio de la tormenta. Pero abrir el pecho, alinear la espalda, relajar el rostro, son formas de decirle al mundo y a ti mismo, estoy aquí, estoy a salvo. La mente cree lo que el cuerpo le cuenta. Y un cuerpo abierto es un recordatorio de confianza. El frío y el calor son susurros elementales que hablan directo al sistema nervioso. El agua fría sobre el rostro, un baño helado o el viento en la piel pueden reiniciar tu circuito interno, trayéndote de vuelta al presente. El calor, en cambio, te abraza. Un té, una ducha tibia, una manta sobre el corazón. Ambos son lenguajes de equilibrio, polos opuestos de una misma sabiduría corporal. También puedes conversar con tu cuerpo a través de la tensión y la liberación. Tensa las manos, sostén unos segundos y suelta. Hazlo con cada parte de ti, desde los pies hasta el rostro. Este acto tan simple enseña a tu cuerpo a reconocer la diferencia entre esfuerzo y descanso. Cada liberación es una palabra nueva en el vocabulario de la calma. La alimentación es otra forma de diálogo. El cuerpo ansioso no necesita más estímulo, necesita raíces. Comidas cálidas, alimentos reales, colores naturales. El exceso de azúcar y cafeína es como echar leña al fuego cuando lo que necesitas es agua. Hay minerales, como el magnesio o el potasio, que son pequeñas llaves biológicas hacia la serenidad. Cada bocado puede ser una elección de equilibrio. El movimiento no solo libera energía, es la forma en que el cuerpo respira emociones. Caminar sin destino, estirarte lentamente, bailar sin música. El cuerpo que se mueve suelta historias que la mente no puede comprender con palabras. A través del movimiento, transformas la tensión en flujo y el miedo en ritmo. El descanso es la alquimia silenciosa del sistema nervioso. Cuando duermes bien, el cuerpo repara sus tejidos y la mente clasifica sus pensamientos. Pero cuando el sueño se interrumpe o se descuida, la ansiedad encuentra terreno fértil. Crear un santuario nocturno, sin pantallas, con penumbra y silencio, es un acto de amor con tu biología. Dormir es recordarle al cuerpo que merece un refugio. Y luego está el ritmo natural de tu energía. Somos criaturas de ciclos, amanecemos, nos expandimos, decaemos, nos disolvemos en la noche. Obedecer esos ritmos es una forma de sabiduría. Forzarte a rendir cuando tu cuerpo pide pausa es desconectarte de la corriente vital que te sostiene. La calma no se alcanza imponiendo orden, sino aprendiendo a fluir con tus mareas internas. Tu cuerpo no está contra ti, es el mensajero de tu alma. Te avisa cuando algo no está en armonía, cuando una emoción necesita ser sentida, cuando un pensamiento se ha vuelto prisión. La fisiología de la calma no consiste en manipular tus órganos o dominar tus nervios. Consiste en reconciliarte con ellos. Porque la serenidad no es ausencia de movimiento, sino sincronía con tu propio pulso.
Cuando aprendes a habitar tu cuerpo como quien regresa a un templo olvidado, descubres que nunca perdiste la calma, solo habías dejado de escuchar su latido. Capítulo 4. Conversar con la tormenta. Hay algo que muy pocos entienden sobre la mente: los pensamientos no se destruyen a golpes. No puedes acallar una tormenta gritándole que se detenga. La ansiedad crece cuando la atacas, se fortalece cuando la temes, se aferra cuando la rechazas. La lucha interior es su alimento favorito. Cada intento de controlarla con fuerza o de ignorarla por completo se convierte en una invitación para que regrese más fuerte. El error más común es creer que el dominio mental consiste en pintar de luz los pensamientos oscuros, en obligarse a pensar en positivo cuando dentro de ti el suelo tiembla. Pero la mente no entiende de imposiciones, entiende de presencia. No se sana negando lo que duele, sino mirándolo sin miedo. La calma no aparece cuando empujas la tormenta, sino cuando aprendes a bailar bajo su lluvia. Imagina por un momento que estás en una estación de tren. Cada pensamiento es un vagón que pasa frente a ti. Algunos van llenos de ruido, otros viajan vacíos, otros transportan memorias que quisieras olvidar. Tu tarea no es subirte a todos, ni evitar que sigan su camino. Solo observarlos. Reconocerlos como visitantes, no como verdades. Así es la mente, un sistema de trenes que nunca se detiene. Y tú, si aprendes a mirar desde el andén, ya no serás su pasajero. Esta distancia interior, ese espacio donde puedes observar sin convertirte en lo que observas, es el inicio de la libertad. Porque no eres los pensamientos que te atraviesan, eres el cielo que los contiene. Y ningún pensamiento puede herirte cuando recuerdas que eres más amplio que él. La práctica de la atención plena no consiste en dejar la mente en blanco, sino en volverte consciente de su movimiento. Cuando un pensamiento inquietante aparezca, respira y di: esto es solo una idea que mi mente ha creado para protegerme. Nombrarlo lo reduce, lo vuelve tangible. El pensamiento pierde su disfraz de verdad absoluta y se convierte en lo que realmente es, una nube que pasa. La ansiedad, en el fondo, es el miedo al vacío, al no saber. Tu mente ansiosa quiere certezas, quiere garantías, quiere un guión donde todo esté previsto. Pero la vida no firma contratos. Nadie puede prometerte lo que vendrá. Por eso el arte no está en controlar lo incierto, sino en confiar dentro de la niebla. Caminar sin ver el final del camino y aún así avanzar. Eso es fe, no la ciega, sino la consciente, la que reconoce la oscuridad y sigue adelante. Cada vez que eliges la confianza sobre el control, algo se reordena dentro de ti. El corazón deja de golpear tan fuerte, la respiración se vuelve un puente entre tu mente y el ahora. Y empiezas a entender que la calma no viene de tener respuestas, sino de sentirte capaz de navegar las preguntas. A menudo, la ansiedad toma forma de voz interior. Una voz que critica, que anticipa el desastre, que te recuerda tus errores como si fueran un eco interminable. Esa voz no es tu enemiga, es un reflejo antiguo del miedo intentando protegerte de nuevo. Respóndele con suavidad. No con fuerza, sino con comprensión: gracias por intentar cuidarme, pero ya no necesito vivir en alerta. El cuerpo entiende la ternura mejor que la lógica. Cuando eres amable contigo, el sistema nervioso se relaja como un niño que por fin siente que alguien lo sostiene. Aprender a aceptar lo que sientes es otro paso esencial. Aceptar no significa rendirse al dolor, sino dejar de pelear con él. Cuando te permites sentir sin juzgar, el sentimiento empieza a transformarse. La resistencia lo encierra, la aceptación lo disuelve. Decirte está bien sentir esto es una puerta que abre más espacio del que imaginas. Recuerda, los pensamientos ansiosos no son profecías, son advertencias exageradas. Tu mente fue entrenada para detectar peligros, no para ver belleza. Por eso tiende a crear películas donde todo termina mal. Cuando una de esas películas comience, haz una pausa. Pregúntate: ¿esto es una posibilidad o un hecho? Esa pregunta sencilla corta el hechizo. Vuelve a ponerte en el presente, donde el peligro casi nunca existe. Una práctica poderosa es sacar los pensamientos de la cabeza y ponerlos en papel. Escribirlos los hace visibles, y lo visible ya no asusta tanto.
Verás que muchos de ellos son repeticiones, palabras gastadas, miedos heredados. Cuando los ves fuera de ti, puedes decir, esto no soy yo, esto es solo ruido que estoy aprendiendo a escuchar sin obedecer. Y, sobre todo, cultiva la compasión hacia ti mismo. Ser amable contigo no es complacencia, es madurez emocional. Tu mente necesita comprensión, no órdenes. Cada vez que te acompañas en lugar de exigirte, la ansiedad pierde su voz. Porque no hay miedo que resista la presencia de la ternura. Transformar tu relación con la mente no se logra de golpe, es una práctica diaria de paciencia. Al principio tropezarás con los mismos pensamientos, pero un día descubrirás que ya no te arrastran. Los verás llegar, los saludarás y los dejarás ir. Y ese día, sin saber exactamente cuándo, te darás cuenta de que la tormenta sigue existiendo, pero tú ya aprendiste a caminar bajo la lluvia sin mojarte. Capítulo 5. Donde nace la quietud. La calma no es un refugio vacío ni una promesa de que nada dolerá. Es un fuego pequeño que sigue encendido incluso cuando sopla el viento. No es una meta, sino un modo de habitar la vida. Aprender a permanecer en tu centro, aun cuando el mundo se desordena, es un arte, requiere ternura, constancia y la paciencia de quien riega un árbol sabiendo que crecerá a su tiempo. Durante mucho tiempo, muchos creen que la paz se encuentra afuera, en un lugar, en una persona, en un cuando todo esté bien. Pero la vida no se detiene para que respires, el mundo no deja de girar por ti. Si esperas a que todo se aquiete para sentirte en paz, vivirás esperando. La serenidad real aparece cuando descubres que puedes flotar incluso con el mar embravecido, cuando aprendes a moverte dentro del caos sin convertirte en él. La calma, entonces, deja de ser destino y se vuelve compañía. Construir una calma duradera es volver una y otra vez al punto de equilibrio. No se trata de apagar las emociones ni de eliminar los pensamientos, sino de recordar que no eres ellos. Es una práctica diaria de regresar, al cuerpo, al instante, a ti. Las olas vendrán, como siempre han venido, pero tú aprenderás a ser orilla. El primer pilar de esa quietud es la presencia viva. Tu mente ansiosa suele huir de la hora, corre hacia lo que pudo ser o se adelanta a lo que teme. Sin embargo, este momento, tan sencillo, tan cotidiano, es el único lugar donde existe la paz. Puedes tocarlo si decides detenerte, sentir el aire en la nariz, el tacto de tus manos, el peso de tu cuerpo sobre el suelo. No necesitas un mantra ni un ritual sagrado, solo la valentía de estar aquí. El presente es como un faro, no detiene la tormenta, pero te orienta en medio de ella. El segundo pilar es la conciencia de ti mismo. La ansiedad rara vez llega como trueno, antes envía señales, un nudo en el estómago, los hombros rígidos, la mente que empieza a acelerar. Si aprendes a reconocerlas temprano, ya estás creando espacio. Mirar lo que sientes sin huir es un acto de poder silencioso. Porque no puedes elegir una respuesta si no ves lo que ocurre dentro de ti. La conciencia no elimina la emoción, pero le quita el disfraz de amenaza. El tercer pilar es el ritmo, esa coreografía invisible que da seguridad al cuerpo y paz al alma. Los rituales simples, tomarte al amanecer, escribir 3 pensamientos antes de dormir, salir a caminar sin meta, crean puntos de anclaje. No son rutinas vacías, son pequeñas anclas que te recuerdan quién eres cuando el día intenta arrastrarte. La repetición consciente se convierte en una forma de oración cotidiana. El cuarto pilar es la mirada agradecida. Tu mente, cuando está ansiosa, se aferra a lo que falta, como si enumerar carencias fuera una forma de estar a salvo. La gratitud no niega el dolor, pero te enseña a mirar lo que aún brilla. Puedes empezar con lo más mínimo, la textura del pan, una voz familiar, el sonido de la lluvia. La gratitud es una puerta que se abre hacia lo real. No cambia el mundo, pero cambia los ojos con los que lo ves. El quinto pilar es el alimento invisible de tu entorno. No solo lo que comes nutre tu calma, también lo que ves, escuchas y repites. Cada noticia, cada conversación, cada ruido deja una huella en tu energía. Demasiado caos exterior entrena al cuerpo para la inquietud. Elige con cuidado tus sonidos, tus lecturas, tus silencios.
Rodéate de lo que te recuerde que la belleza sigue existiendo. La mente ansiosa necesita menos ruido y más cielo. El cuerpo también participa en este tejido de serenidad. Dormir, moverte, respirar con profundidad no son actos menores, son oraciones biológicas. Un cuerpo agotado no puede sostener una mente tranquila. El descanso, la nutrición, la quietud física son lenguajes del amor propio. Cada gesto de cuidado le enseña a tu sistema nervioso que el peligro ha pasado. La calma entra por los sentidos antes de llegar a los pensamientos. Y llega, finalmente, el acto más profundo, la rendición consciente. No rendirse como derrota, sino como entrega. Soltar la idea de que puedes controlar cada ola, cada palabra, cada destino. Aceptar la impermanencia, dejar que la vida se mueva y reconocer que tú no necesitas corregirla para estar en paz. La rendición abre el espacio donde antes solo había lucha. Allí, la ansiedad no encuentra contra qué chocar. Construir la calma también significa ser paciente contigo mismo. Habrá días en los que todo parezca desmoronarse, momentos en los que la mente vuelva a correr. No te castigues por ello. Cada respiración consciente es una semilla de serenidad, aunque no lo notes. La transformación no ocurre por saltos, sino por repeticiones amorosas. La calma no es una meta alcanzada, sino un músculo que se fortalece con la práctica. Recuerda, no buscas un silencio que lo borre todo, sino una quietud que pueda sostenerlo todo. El mundo seguirá cambiando, los pensamientos seguirán viniendo, las emociones seguirán moviéndose, pero tú habrás aprendido a permanecer. Y cuando eso ocurra, descubrirás que dentro de ti existe un lugar al que siempre puedes volver, un hogar sin paredes, hecho de aire, pulso y respiración, donde nada está completamente quieto, pero todo, de algún modo, está en paz. Capítulo 6. La quietud que sobrevive a la tormenta. Mantener la calma cuando todo fluye según tus planes no es verdadera calma. La serenidad más profunda nace cuando el suelo se quiebra bajo tus pies, cuando la vida se deshace en tus manos, cuando el tiempo parece haberse detenido y solo queda el ruido del desorden. Ahí, justo ahí, donde nada tiene forma y todo parece perdido, es donde descubres si tu paz era una pintura frágil o una raíz viva capaz de sostenerte. El caos no siempre llega con gritos o tragedias. A veces se presenta en silencio, un mensaje que cambia el rumbo, una puerta que se cierra sin aviso, una soledad que te encuentra de golpe. Otras veces es un derrumbe completo, una pérdida que te vacía, una enfermedad que transforma tu cuerpo, un amor que se apaga sin razón. Cada forma del caos trae su propio lenguaje, y suele hablar con la voz del miedo. Esa voz es insistente, te repite que no podrás, que es demasiado tarde, que no hay salida. Pero esa voz no es tu verdad. Es solo la memoria del miedo intentando conservar el control. La calma no es la ausencia del caos, es el espacio que lo envuelve sin derrumbarse. No se trata de apagar los truenos ni de negar el fuego. Se trata de encontrar dentro de ti un lugar que no arde, un punto silencioso que observa sin perder su forma. Esa quietud interna es la raíz que te mantiene en pie cuando todo lo demás se mueve. Cuando el caos llega, el cuerpo lo sabe antes que la mente. La respiración se encoge, el pecho se tensa, el corazón late con la prisa de quien busca una salida. Es el instinto antiguo de supervivencia, creyendo que aún puede escapar del peligro. Pero esta vez, la salida no está afuera. Está dentro. Detente. Inhala profundo. Deja que el aire descienda hasta el abdomen. Siente como el cuerpo, confundido, empieza a entender que no está en guerra. Cada respiración es una forma de resistencia pacífica. No es rendición, es una manera de recordarte que, aunque el mundo cambie de forma, tú sigues aquí, presente, respirando, latiendo. El segundo paso es no alimentar la tormenta con pensamientos. Cuando todo se desordena, la mente corre a fabricar explicaciones. Quiere entender, reparar, culpar o anticipar. Pero pensar más en medio del caos es como echar leña al incendio. No siempre hay respuestas. A veces, el silencio es la única medicina que puede curar la mente desbordada. Permítete detener el diálogo interno, aunque sea por un instante.
Ese respiro es el terreno donde comienza la reconstrucción. Aprende a anclarte a la hora. Cuando la vida se deshace, el presente se convierte en refugio. Tu mente puede irse al pasado para buscar culpables o correr al futuro para imaginar catástrofes. Pero el cuerpo siempre habita el momento exacto. Siente tus pies tocando la tierra, el aire golpeando tu piel, el sonido de tu propia respiración. Esos pequeños anclajes son cuerdas invisibles que te impiden naufragar. Mientras recuerdes que puedes sentir, todavía estás vivo. El caos también te invita a aceptar lo que no puedes cambiar. Aceptar no es resignarse, sino dejar de resistirse al movimiento de la vida. Decir, esto me duele, pero está ocurriendo. Y aún así, elijo no destruirme. Esa aceptación abre una grieta por donde empieza a entrar la luz. Cada vez que dejas de pelear con lo que es, recuperas la energía que antes gastabas en negarlo. Y con esa energía, puedes comenzar a sanar. Recuerda también que no naciste para resistir en soledad. Cuando la tormenta arrecia, la mente suele aislarse, convencida de que pedir ayuda es debilidad. Pero la vulnerabilidad compartida es una forma de sabiduría. Permítete llorar frente a alguien, hablar sin buscar soluciones, o simplemente permanecer acompañado en el silencio. El caos pierde poder cuando se comparte. Nadie sostiene el cielo solo, siempre hay manos invisibles ayudando, aunque a veces no las veas. No te identifiques con el derrumbe. Estás atravesando un momento difícil, sí, pero tú no eres ese momento. Eres el espacio que lo contiene, la conciencia que observa incluso cuando las lágrimas nublan la vista. El dolor puede visitarte, pero no puede poseerte. Eres más antiguo que cualquier crisis, eres más vasto que cualquier pérdida. Cuando recuerdas esto, el caos sigue rugiendo, pero tú dejas de temblar con él. También es vital mantener la perspectiva del alma. La mente, atrapada en la urgencia de la hora, tiende a exagerar el dolor y a olvidar lo que aún está vivo. Hazte esta pregunta cuando todo parezca oscuro: ¿qué sigue intacto dentro de mí? Puede ser una memoria cálida, un valor que aún defiendes, una chispa de esperanza que se niega a apagarse. Sostente en eso. La calma se construye con fragmentos, con los restos de luz que sobreviven entre los escombros. El caos, aunque parezca cruel, tiene un propósito silencioso. Te despoja de lo que ya no eres. Te obliga a soltar viejas versiones de ti que se habían quedado pequeñas. En medio del desorden, la vida te muestra lo esencial. A veces, lo que llamamos pérdida es solo una reconfiguración de la verdad. Y cuando el polvo se asienta, lo que queda es más auténtico, más claro, más tuyo. Cuando ya no puedas más, rinde tu control al misterio. Cierra los ojos, respira y di en voz baja: no entiendo esto, pero confío en que tiene un sentido. Esa rendición no es debilidad, es sabiduría. El río no deja de fluir porque no sepa hacia dónde va, confía en su curso. Así también tú. No necesitas entender para avanzar, solo necesitas no resistir. Mantener la calma en medio del caos no significa convertirte en piedra, ni esconder tu humanidad. Significa sentir sin quebrarte, llorar sin perderte, seguir caminando aunque no veas el horizonte. Significa recordarte, una y otra vez, que tu valor no depende de lo que ocurre afuera, sino de la fortaleza silenciosa que llevas dentro. Con el tiempo, descubrirás algo hermoso: el caos no destruye lo esencial, solo lo revela. Y cuando la tormenta finalmente se disipe, no volverás a ser el mismo. Serás más profundo, más sabio, más verdadero. Habrás aprendido que la calma no es algo que el mundo pueda darte ni arrebatarte. Es una llama que vive en tu pecho, y que arde incluso bajo la lluvia. Capítulo 7. El arte de enseñar calma a tu mente. La ansiedad no aparece de la nada, es el resultado de una mente que aprendió a protegerte de la manera más torpe pero más fiel posible. Tu cerebro, en su intento por mantenerte a salvo, ha construido senderos invisibles que conectan pensamientos, recuerdos y sensaciones con el peligro. Cada preocupación repetida, cada escenario imaginado una y otra vez, ha dejado una marca. Por eso a veces el cuerpo se tensa sin motivo, el corazón se acelera sin amenaza y la mente grita: cuidado, cuando todo está en calma.
No es que tu mente esté rota, es que ha practicado demasiado bien el miedo. Y todo lo que se ha aprendido puede volver a aprenderse. Tu mente es un artesano. Ha tallado sus reacciones con años de repeticiones y del mismo modo puede volver a moldearse. La ciencia lo llama neuroplasticidad, pero en palabras más simples, significa esto. El cerebro cambia cuando le das nuevas experiencias. Cada pensamiento consciente, cada momento en el que eliges respirar antes de reaccionar, cada instante de gratitud, está grabando un nuevo diseño en tu interior. Reprogramar la ansiedad no es borrar tu historia, sino enseñarle a tu mente que ya no vive en una zona de guerra. El primer paso para reeducarla es interrumpir el impulso automático. La ansiedad se mueve rápido, responde antes de que tengas tiempo de elegir. Pero entre el pensamiento y la reacción existe una grieta diminuta, un espacio donde el tiempo se estira lo suficiente para que elijas diferente. Ese instante es tu puerta de salida. Cuando sientas que la corriente te arrastra, haz lo más sencillo y lo más difícil al mismo tiempo. Detente. No corras. No respondas. Solo respira. Respira como si quisieras recordarle al cuerpo lo que es sentirse vivo. Inhala por la nariz contando hasta 4, sostén el aire como quien sostiene una promesa, y suéltalo contando hasta 6. Mientras exhalas, repite, estoy aquí. Estoy seguro. Esto no me define. Ese ritual tan simple empieza a tejer nuevas rutas entre tu mente y tu cuerpo, nuevas asociaciones donde antes solo existía alarma. Es tu manera de enseñarle al sistema nervioso que ya no necesitas defenderte del aire. El siguiente paso es cambiar el tono de tu pensamiento. La mente ansiosa habla en un idioma de urgencias y absolutos, siempre pasa lo mismo, no podré con esto, algo saldrá mal. Cada frase es un eco que refuerza el viejo circuito del miedo. Pero puedes reescribir ese idioma sin mentirte. En lugar de no puedo, prueba con estoy aprendiendo a hacerlo. En lugar de esto nunca cambia, di estoy empezando a verlo distinto. Son ajustes pequeños, pero el cerebro los escucha como nuevas instrucciones. Cada palabra es una semilla que germina en la dirección del alivio. Si deseas profundizar, usa la imaginación como herramienta de transformación. Tu mente no diferencia del todo lo real de lo simbólico, lo que imaginas con emoción deja huellas tan reales como los recuerdos. Cierra los ojos e imagina un lugar que huela a calma. Tal vez una habitación bañada por luz dorada, un bosque húmedo donde todo respira lento, o una versión tuya sentada frente al fuego, sin miedo al silencio. Siente la temperatura, los sonidos, la textura del suelo. Permite que el cuerpo crea que estás ahí. Repite esa práctica hasta que ese refugio imaginario se convierta en un acceso directo a la serenidad. El hábito de la gratitud también reescribe la mente. La ansiedad está entrenada para buscar amenazas, la gratitud para reconocer vida. Cada noche, antes de dormir, nombra 3 cosas que te sostuvieron ese día, una palabra amable, el olor del pan, el calor del agua al ducharte. Cada recuerdo positivo activa zonas cerebrales distintas a las del miedo, y poco a poco, tu cerebro aprende que el mundo no es solo un campo minado, sino también un jardín. La autocompasión es el idioma más poderoso que puedes enseñarle a tu mente. Durante años quizás te hablaste como un enemigo, otra vez fallé, no debería sentir esto, nunca saldré de aquí. Pero la mente ansiosa no necesita disciplina, necesita ternura. Cada vez que sientas pánico, háblate como hablarías con un niño que tiembla, con paciencia, con comprensión. Dite, estoy contigo. Esto va a pasar. No hay nada que temer. Tu cuerpo escucha. Tu sistema nervioso entiende el tono de tu voz incluso más que las palabras. Y cuando percibe compasión, empieza a soltar el miedo. Para reforzar este proceso, revisa los entornos donde habita tu mente. Los lugares que frecuentas, las conversaciones, los sonidos y las imágenes que consumes son alimento para tu sistema nervioso. Si te rodeas de ruido, de críticas o de comparación constante, la ansiedad se multiplica. Busca espacios que respiren contigo, el silencio del amanecer, una charla sincera, un paseo bajo la lluvia. No subestimes la influencia de lo que te rodea, todo ambiente es un molde invisible que modela tu mente.
Luego viene la práctica constante. Nada se transforma en un solo intento. Tu mente aprendió el miedo con años de repetición, y del mismo modo, necesitará repeticiones diarias de calma para desaprenderlo. Cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, observar en lugar de huir, agradecer en lugar de preocuparte, estás pavimentando un nuevo camino. Y llegará un punto en el que ese camino será el más fácil de recorrer. La calma dejará de ser un esfuerzo y se volverá tu impulso natural. Habrá días en los que el miedo vuelva disfrazado de urgencia y sentirás que retrocedes. No lo tomes como un fracaso. El cerebro no borra los caminos viejos, pero aprende a elegir los nuevos. Cada recaída es solo un recordatorio de cuánto has avanzado. Porque esta vez, sabrás que puedes detenerte, respirar y volver al centro. Eso, en sí mismo, ya es libertad. Reprogramar la mente ansiosa no es volverte inmune al miedo, sino enseñarle a tu mente que el miedo no es un enemigo. Es solo un guardián antiguo que necesita nuevas instrucciones. Cuando lo miras sin odio, cuando lo guías con ternura, deja de gritar y empieza a escucharte. Y así, poco a poco, tu mente deja de correr detrás del peligro y empieza a caminar junto a ti, al ritmo de la calma que estás aprendiendo a cultivar. El ruido exterior no desaparecerá, pero ya no te dominará. Porque cuando enseñas a tu mente a confiar, descubres que la paz nunca estuvo afuera, siempre estuvo esperándote, paciente, en el silencio que vive dentro de ti. Capítulo 8. Despertar en el ahora. Después de tanto buscar la calma, de aprender a respirar dentro del caos y a desatar los nudos del pensamiento, llega el paso más sutil y profundo, aprender a vivir despierto. No solo existir, no solo sobrevivir a los días, sino habitar cada uno de ellos con los ojos del alma abiertos. Porque el miedo no se vence con fórmulas ni con esfuerzo, se disuelve cuando aprendes a estar presente. La ansiedad no muere cuando logras controlarla, sino cuando comprendes que ya no necesitas controlarla para vivir. El miedo, ese viejo guardián de tu mente, no habita en el presente. Vive entre los recuerdos y las anticipaciones, en lo que fue y ya no puede cambiar, o en lo que podría ocurrir y tal vez nunca suceda. El miedo es un viajero del tiempo, incapaz de existir aquí, en el pulso vivo del momento que estás respirando ahora mismo. Por eso, cada vez que regresas al presente, sin juicio ni prisa, algo extraordinario sucede, el miedo se queda sin aire. Desaparece como una sombra cuando le enciendes la luz. Vivir desde la presencia no significa que nada te altere. Significa que sabes regresar al centro cuando algo te sacude. Es la capacidad de sentir sin naufragar, de pensar sin enredarte, de existir sin correr. Es mirar el mundo con la claridad de quien sabe que no todo necesita respuesta. El presente no exige perfección, solo presencia. Empieza por cosas pequeñas. Siente el contacto de tus pies con el suelo al despertar. Escucha cómo el aire entra por tu nariz y sale, sin necesidad de controlarlo. Observa los colores de la mañana, la textura del viento sobre tu piel, el murmullo del agua al caer. La mente ansiosa busca razones, pero el alma encuentra paz en los detalles. La práctica de estar aquí no se hace con la cabeza, se hace con los sentidos. Cuando aprendes a anclarte en el cuerpo, descubres un secreto: el cuerpo siempre vive en el presente. Nunca viaja al pasado ni se anticipa al futuro. Solo la mente lo hace. Por eso, cuando sientas que la ansiedad te arrastra, regresa a la sensación más simple que puedas encontrar. Toca algo cercano. Mira tus manos. Escucha los sonidos más lejanos. Siente tu respiración sin tratar de cambiarla. Esas pequeñas acciones no son banales, son actos de alquimia. Son la manera más directa de recordarle a tu mente que estás a salvo, que no hay peligro aquí, que el tiempo no te está persiguiendo. Pero vivir presente no significa vivir sin miedo. El miedo forma parte de ti, es un impulso primario que busca protegerte. Solo que ahora, puedes enseñarle a tu miedo a caminar a tu lado, sin tomar el timón. No tienes que eliminarlo, solo domesticarlo. Cuando aprendes a observar tu miedo con ternura, deja de ser un enemigo y se convierte en un mensajero. Te muestra donde aún necesitas confiar, donde sigues escondido, donde aún no te has perdonado. El miedo, bien comprendido,
puede ser un maestro silencioso. Y aquí nace el coraje. El verdadero coraje no consiste en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él. Es la voz que susurra: sí, tengo temor, pero seguiré adelante. Cada vez que eliges avanzar aún temblando, tu mente aprende que la catástrofe imaginada no era real. Cada paso, por pequeño que sea, debilita la vieja asociación entre peligro y movimiento. Y poco a poco, el miedo pierde su poder, no porque lo destruyas, sino porque dejas de obedecerle. La libertad también llega cuando sueltas la necesidad de controlar. El control es el disfraz favorito del miedo. Te hace creer que si vigilas lo suficiente, si planeas, si anticipas cada posibilidad, podrás evitar el dolor. Pero el control es una prisión elegante. Cada intento de asegurar el futuro te roba la capacidad de disfrutar el presente. La vida no se controla, se acompaña. Como una corriente de río, a veces suave, a veces violenta, pero siempre en movimiento. Cuando dejas de luchar contra el flujo, descubres que el agua no quería arrastrarte, sino guiarte. Soltar no es perder. Es confiar en que sabrás nadar cuando llegue la marea. Y entonces, surge la pregunta que sana: ¿para qué estoy viviendo? Porque una mente sin propósito es terreno fértil para la ansiedad. El miedo crece en los vacíos. Pero cuando tus días tienen una dirección, el miedo se reduce a ruido de fondo. No necesitas un propósito monumental, basta con una chispa. Un gesto diario de significado: cuidar una planta, escribir unas líneas, mirar a alguien con verdadera atención. Cada acto con sentido llena los huecos por donde antes se filtraba la preocupación. El propósito no siempre grita, a veces susurra. Y basta con escuchar. Aceptar el cambio es otro pilar de la libertad interior. Todo lo que amas, todo lo que conoces, todo lo que eres, está en constante transformación. Resistir ese movimiento natural es como intentar atrapar el aire con las manos. Pero cuando aceptas que todo cambia, descubres una calma nueva, la del que ya no necesita que el mundo sea permanente para sentirse en paz. La vida se vuelve ligera. Te adaptas como el viento que atraviesa montañas sin romperse, que cambia de dirección sin perder su esencia. Vivir presente también exige reconciliarte con tu historia. La culpa es una de las formas más sutiles del miedo, te encierra en lo que ya no puedes modificar. Pero el perdón, ese acto profundo de comprensión hacia ti mismo, abre las ventanas que el pasado había cerrado. Perdonarte no es justificarte, es mirarte con humanidad. Es reconocer que hiciste lo mejor que podías con la conciencia que tenías entonces. Y que hoy puedes hacerlo distinto. Cada vez que te perdonas, la mente deja de mirar hacia atrás y vuelve a caminar contigo. A medida que cultivas la presencia, comienzan a aparecer espacios entre tus pensamientos. Pequeños silencios donde antes solo había ruido. Al principio duran segundos, luego se expanden. Y en esos espacios, percibes algo que no habías notado antes, una quietud viva. No es ausencia de movimiento, sino un pulso suave, constante, que late debajo de todo. Ahí estás tú, sin máscaras, sin prisa, sin miedo. El mundo sigue girando, pero tú has encontrado el eje. La mente ansiosa busca respuestas porque teme el misterio. Pero la mente presente ya no necesita entenderlo todo. Descubre la paz en el simple hecho de existir, sin exigir garantías. Solo este instante, esta respiración, este corazón latiendo. Nada más es necesario. Y al comprender eso, te das cuenta de que la libertad no consiste en eliminar el miedo, sino en dejar de necesitar que desaparezca. Vivir una vida presente es una práctica, no una meta. Es un regreso constante a ti mismo, una elección que haces 1000 veces al día. Volver al cuerpo, a la respiración, a la gratitud, a la sencillez. Cada regreso fortalece tus raíces. Cada respiración consciente te recuerda que la calma nunca fue algo que tenías que buscar afuera. Siempre estuvo ahí, esperándote en el fondo de tu pecho, donde el tiempo se detiene y todo está bien. Porque al final, vivir presente no es huir del miedo ni de la ansiedad, sino aprender a caminar con ellos sin dejar que te cieguen el horizonte. Es descubrir que la paz no está en lo que controlas, sino en lo que permites. Y cuando por fin lo comprendes,
Ya no tienes que perseguir la calma, porque la calma se convierte en ti. Capítulo 9. El hilo invisible de la serenidad. La verdadera transformación no llega en el instante de una epifanía, ni en una noche mágica donde todo encaja. Llega despacio, como una flor que se abre sin ruido. Ocurre cuando aprendes a cuidar tu paz con los gestos pequeños del día, cuando haces de la serenidad un hábito, no una meta. Porque la calma no es un premio que obtienes por comportarte bien con la vida, es una relación viva, un lazo invisible que debes cuidar como quien riega un jardín cada mañana. Tu calma interior no es frágil, aunque a veces lo parezca. No depende de que el mundo te sonría, ni de que los días salgan como esperabas. Es más bien como una llama que arde incluso dentro de una tormenta, pequeña, constante, protegida por tu atención. Si dejas de alimentarla, se apaga hasta volverse una brasa. Pero basta un solo aliento consciente para encenderla de nuevo. Por eso, mantener la conexión con tu calma no es cuestión de suerte, sino de recordar cada día que tienes dentro un refugio al que siempre puedes volver. Empieza por los primeros minutos de tu mañana. Antes de mirar el teléfono, antes de dejar que el mundo entre por las rendijas de tu mente, regálate un momento de silencio. Siéntate, siente tu respiración y permite que tu cuerpo despierte sin prisa. Imagina que estás saludando al día, no con palabras, sino con presencia. Ese instante es una puerta. Y cada mañana que la cruzas, fortaleces tu relación con la paz. No importa si son 3 minutos o 30, lo que importa es la intención. Tu calma crece cada vez que la eliges. Durante el día, practica el arte de la pausa. No la pausa del cansancio, sino la pausa del alma. Esa en la que detienes el pensamiento, aunque sea por un latido, para escuchar el murmullo de tu propia respiración. Vivimos en una cultura que mide el valor en función del movimiento. Pero el corazón late en ritmos alternos, contracción y descanso. La calma también necesita sus espacios para respirar. Cada vez que haces una pausa consciente, te alineas con el pulso natural de la vida. Tu cuerpo, más sabio que tu mente, siempre te avisa cuando te alejas del equilibrio. Se tensa, se acelera, se agota. Aprende a escucharlo sin exigirle, sin ignorarlo. Pregúntale con cariño, ¿qué me estás queriendo decir? Tal vez necesite movimiento, tal vez descanso, tal vez un abrazo o un vaso de agua. No subestimes esos gestos simples, son lenguaje del alma expresado en materia. Cuando atiendes las necesidades del cuerpo con ternura, la mente lo interpreta como una señal de seguridad, y la calma vuelve a instalarse, silenciosa pero firme. Cultivar rituales también ayuda a mantener la conexión. No tienen que ser ceremonias solemnes, sino actos cotidianos llenos de significado. Encender una vela antes de dormir, dar las gracias por 3 cosas pequeñas, caminar descalzo al atardecer, o escribir tus pensamientos hasta que el alma se aligere. Estos rituales son como faros en medio del ruido, te recuerdan el camino de regreso a ti. Y con el tiempo, ese regreso se vuelve natural, tan automático como respirar. Con la práctica, comprenderás que la calma no solo habita en el silencio o la quietud. También puede danzar contigo en medio del movimiento. Puedes conservarla mientras hablas, trabajas o tomas decisiones difíciles. La serenidad no exige un entorno perfecto, solo requiere que recuerdes quién eres entre el ruido. La verdadera maestría no está en alcanzar la paz durante la meditación, sino en mantenerla mientras el mundo arde y tú eliges no incendiarte con él. Recuerda que la calma y la alegría son frutos del mismo árbol. No la alegría efímera que depende de buenas noticias, sino esa alegría profunda que brota de la gratitud por existir. Una alegría tranquila que no grita, sino que se posa. Que surge al saborear un sorbo de té, al ver la luz filtrarse entre las hojas, al saber que estás aquí, respirando, ahora. Cuando practicas la gratitud, la calma crece sin que te des cuenta. Porque no puede haber ansiedad en el corazón que agradece. Habrá días en los que sientas que has perdido el contacto con tu centro. Días en los que el miedo parezca más fuerte o la mente más ruidosa. Pero incluso en esos momentos, no estás lejos de tu paz. El simple hecho de darte cuenta de que te has desconectado ya es un regreso. La calma nunca se pierde, se esconde detrás del ruido.
Y tú puedes hallarla cada vez que eliges detenerte, cerrar los ojos y recordar, aquí estoy. Sigo conmigo. Mantener la serenidad también significa vivir con intención. Haz que cada acción, por pequeña que sea, tenga un propósito. Mira, escucha, camina, come con atención. Cuando llenas de alma los actos más simples, la vida se transforma en un flujo consciente. No necesitas grandes cambios ni promesas espirituales, basta con estar presente en lo que haces. Ahí, en la presencia, el miedo se disuelve sin que tengas que luchar contra él. Y sobre todo, recuerda esto, la calma interior no se trata de escapar del mundo, sino de aprender a permanecer en él con el corazón abierto. No necesitas silencio absoluto ni soledad para sentir paz. Entonces lo entiendes, la paz que tanto buscabas no se encuentra en un destino ni en una promesa. No está en lo que logres, ni en lo que consigas ordenar afuera. Está aquí, en el pulso invisible que sostiene cada respiración. En la quietud que vive detrás de cada pensamiento. En la certeza de que, mientras sigas recordando volver a ti, nunca estarás realmente perdido. La calma no se conquista, se cultiva. No se encuentra, se recuerda. Y cuando aprendes a cuidarla como a una flor dentro del pecho, descubres que incluso en medio de la tormenta, hay una parte de ti que jamás deja de brillar. Y ese brillo, silencioso, constante, eterno, es el hilo invisible que te mantiene unido a tu propio corazón. Si esta historia resonó contigo, si algo dentro de ti se reconoció en estas palabras, te invito a seguir caminando conmigo. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos el arte de regresar a uno mismo, de vivir con el alma despierta. Y si algo de este mensaje tocó tu corazón, déjame un comentario contándome qué parte te acompañó más. Tu voz también forma parte de este viaje. Gracias por estar aquí. Respira y sigue volviendo a ti.